En este vídeo voy a hablar de un libro que a mí me marcó, con el que resueno y que di con él por casualidad. Yo soy graduado en Historia, he estudiado la historia basada en el método científico y, ya digo, por casualidad di con este libro que se llama La historia secreta del mundo, de Jonathan Black, donde da una historia alternativa, una historia que se supone que es la que le enseñan a los iniciados de las sociedades secretas. Entonces, yo habiendo estudiado la historia convencional, al leer este libro, pues hay muchas cosas que te chocan, pero hay muchas cosas con las que, bueno, pues te haces preguntas, ¿verdad? Este libro se basa principalmente, lo principal es que esta historia es una historia idealista, es decir, que la mente preceda a la materia. Idealismo, es el primer concepto, ¿de acuerdo? Idealismo. La mente precede a la materia, no es una posición materialista. Que está la materia y a partir de la materia se forman las ideas y la mente. No, es idealista, ¿vale? Entonces empezamos diciendo que en el universo existen energías. Estas energías hay que comprenderlas. La sabiduría del ser humano, la capacidad de pensar, está aquí, está para entendernos, para entender el universo y para entendernos. Conoce a ti mismo y conocerá al universo y a los dioses. ¿Cómo empieza esta historia? Empieza con la mente de Dios. La mente de Dios, como he apuntado en el cuadernito, la mente de Dios crea el mundo. ¿Crea el mundo a través de qué? De emanaciones. Emanaciones. Este es el concepto, emanaciones. A través de emanaciones, la mente de Dios, que se ve en el espejo, se ve reflejada. Dios se ve reflejado y quiere que ese reflejo cobre vida. Hay una imagen cabalística de Dios, representada en un grabado, y Dios quiere que su reflejo cobre vida. Entonces, la mente de Dios empieza a crear el mundo a través de emanaciones. Esas emanaciones son, vamos a decir, energías, son espirales toroidales, en forma de toroide, que cada energía tiene su propia naturaleza y que estas energías responden a un orden cósmico. Sí, son un equilibrio de fuerzas que debe de darse. Por eso dicen que el plan divino es perfecto, ¿no? Y por eso existe el bien, existe el mal, lo que consideramos como bien, como mal, porque son energías, son fuerzas que se contraponen unas a otras. Si utilizamos el ojo de la imaginación, vamos a utilizar aquí el ojo de la imaginación, ojo y si utilizamos el ojo de la imaginación, vamos a comprender cómo funcionan estas energías. Es más fácil de entender. Todo va en jerarquía. Todo va en jerarquía, de lo más etéreo a lo más denso. La primera emanación, ¿cuál fue? La primera emanación de la mente de Dios, ¿cuál es? Es un gas. Un gas etéreo. Te digo, de lo más etéreo a lo más denso, vamos a ir de lo más etéreo a lo más denso. Y si lo miramos con el ojo de la imaginación, la primera emanación es la matriz. ¿De acuerdo? Es la matriz. Es la madre de todo lo vivo. La matriz. La madre. Es la madre. Es la madre de todo lo vivo. Es una niebla inmensa que es la primera emanación de Dios. Sería María Magdalena. ¿Vale? La María Magdalena. Es la matriz, o consideramos la matriz, ¿no? La dimensión en la que vivimos aquí. Eso es el principio. También hay que decir que esta madre de todo el mundo también se ha representado, los griegos lo representan como Cibeles. Es la parte de esta energía, es la parte más belicosa. Cibeles se representa en un carro, leones, etc.
porque siempre tenemos esta dualidad, siempre tenemos la dualidad en la energía. Siempre hay una parte oculta, está el sol negro. Está María Magdalena, la parte más virginal, maternal de la tierra, Virgen, Virgo, tierra. Está Cibeles, la parte belicosa de esa tierra. Hay que entender eso. Pues bien, en la Biblia está codificado todo esto. Los textos sagrados están codificados. Y dice, y oscuridad por encima del abismo. ¿Vale? Y en ese abismo, en ese gas, primer gas, donde esta materia, en esa diosa tierra que empieza a formarse con la primera emanación de Dios, empieza una oscuridad. De repente hay una tormenta, un viento seco, y se produce la segunda emanación de Dios, la segunda fuerza, la segunda energía. ¿Cuál es la segunda fuerza? La segunda energía, ¿cuál es? La voy a poner de rojo. Es el Señor de las tinieblas. Es el Señor de las tinieblas. Es Saturno. Es Saturno. Es Satanás. Saturno, Satanás, sábado. Es el dios Saturno. ¿Por qué? Porque se representa así. Se representa al Señor de las tinieblas, porque esa tiniebla, ese viento seco, Saturno, ataca a la primera emanación de Dios. Esas fuerzas están en contraposición. ¿De acuerdo? Es el paso a la etapa mineral. Son los primeros minerales. Esto en la historia oficial se ve como se forman las primeras, donde está, digamos, la parte mineral del cosmos, de la que luego seguirá evolucionando. ¿Quién es Saturno? Esta es la clave realmente. La clave realmente es Saturno, es Satanás. Que Lucifer es otra cosa, pasa que luego la iglesia lo unió. Pero Saturno y Lucifer es diferente. La parte mineral, Saturno es Cronos. Saturno es el anciano padre del tiempo. Goya lo representó a Saturno devorando a su hijo. Aquí nos devora a nosotros. Porque Saturno representa la parte mineral, representa la parte material, a la materia, material, representa la identidad, representa la identidad, es decir, esta energía que va a empezar a dar forma, y es la que da forma, es la que da la identidad a un elemento, es una cosa y no puede ser otra. Antes todo estaba en una inmensa niebla donde estaba todo concentrado, pero esta energía es lo que va a dar la forma a esto. Es Saturno, es Cronos, es el tiempo, empieza a haber tiempo, es el límite. Gracias a esto hay un límite, ¿vale? También en Egipto, está representado, es Satanás, está representado en un torno alfarero. ¿Por qué? Porque es un alfarero porque da forma al mundo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Saturno, pues en esta lucha, de estas fuerzas, ¿qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre es que se va a producir esta lucha y va a surgir la tercera emanación de Dios. La tercera. En la Biblia pone, dijo Dios, en el Génesis, dice, dijo Dios, haya luz, y hubo luz, y la luz iba apartando la oscuridad, que se cernía sobre las aguas. Viene la luz. ¿Cuál es la luz? Dice, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Todo se hizo por ella, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. El Evangelio de San Juan. ¿Qué es? ¿Cuál es la tercera emanación de Dios? La tercera emanación es el sol. El sol es la tercera emanación. Es la palabra. El sol es la palabra. ¿Qué es la palabra? El logos. Es el logos, la palabra. Está representado el sol, cuando se ha representado el sol, que es realmente es Jesucristo, es el enemigo de Satanás, Jesucristo. Cuando se representa al niño Jesús
¿Cómo se representa al niño Jesús siempre? Se representa con esa aureola, ¿no? Se representa al niño y se representa con los 7 rayos, que son los 7 Elohim. En la Biblia hablan de Elohim. Elohim no es Dios. Elohim en hebreo no es Dios. En la traducción, eso interesadamente para el monoteísmo, pero Elohim se sabe, los que lo saben que Elohim es plural. Es plural y por tanto son los Elohim. Los Elohim, porque son los 7 grandes espíritus del Sol. Los 7 grandes espíritus del Sol, de esa emanación del Sol, son el enemigo de la materialidad. ¿Por qué? Porque es la palabra, es el Logos, es Jesucristo. El Dios Sol va a ir en rescate de la matriz y va a ir en contra, va a derrotar a Saturno. Así, Saturno se convierte en serpiente, el gran dragón. Tenemos al gran dragón. El gran dragón, el pecado, se dice, de Saturno, es la soberbia. Por eso, por ejemplo, en Juego de Tronos se ve como Daenerys está representando, con los dragones, está representando es la soberbia. Al final, el final de Daenerys es producto de la soberbia. ¿Y quién la derrota? ¿Quién la derrota? La derrota el Sol, que sería John Nieve. ¿Por qué? Porque John Nieve es cabal, es el logos, es, digamos, la razón contra digamos, el ego, que es la identidad. Pero no quiere decir que nada de esto es positivo ni negativo, todo es necesario, es un equilibrio de fuerzas. Esa es la clave, lo que la gente no entiende, que no es bien y mal, sino que es equilibrio. Están estas fuerzas siempre operando y se necesita el equilibrio para que haya vida. Entonces se derrota a Saturno. ¿Y qué es lo que pasa cuando se derrota a Saturno? Pues cuando se derrota a Saturno, lo que pasa es que Saturno delimita el sistema solar, es la propia delimitación del sistema solar. Por eso Saturno es el último planeta que se ve con el telescopio, es la delimitación. Por eso dicen también que en Saturno es donde estarían, si existiesen vida extraterrestre, tendrían bases ahí y tal, porque es como el fin, donde está el fin de la delimitación del sistema solar, aunque hay más planetas posterior. Entonces, ¿cómo se ha representado esto también? Se representa la batalla del Arcángel Miguel sobre el dragón, se representa en el arte. ¿Y qué es lo que pasa? Porque el dios Sol calienta a la Madre Tierra. Aquí se representa como el Sol está dentro de la Madre Tierra, la calienta, todavía no se ha separado, está unido, y pues le da calor. Es el inicio de ¿qué es? Esto es el inicio de la vida vegetal. Teníamos aquí la mineral y ahora tenemos la vida vegetal. Es el inicio de la vida vegetal. Voy a borrar por aquí para poder seguir escribiendo, porque ya me he quedado sin pizarra. Y este es el inicio de la vida vegetal. Estábamos en la vida mineral, que representa a Saturno, esa lucha de esas primeras emanaciones, y ahora vamos con el inicio de la vida vegetal y vamos a ver cómo se produce este desarrollo de la vida vegetal. Tenemos mineral, vegetal y después veremos la animal en este primer vídeo. El dios Sol calienta a la Madre Tierra. ¿Con quién? Con la palabra. Viene en la Biblia, con la palabra, es decir, con los sonidos, con los mantras, con las vibraciones. El sol y la matriz. El sol y la matriz
vibran. Esa es la matriz. Están vibrando. Vibran. Que se vea bien. Vibran. Vibra. Esto se representa, por ejemplo, en la obra de C.S. Lewis, conocido por las Crónicas de Narnia, pero tiene una obra que se llama El sobrino del mago, en el que habla literalmente de cómo Aslan, que es el sol codificado, Aslan, el león, produce una serie de vibraciones, una voz muy grave que hace vibrar a la matriz, hace vibrar a la tierra. La matriz cósmica baila y genera y da inicio a la vida vegetal del cosmos, el inicio de la vida vegetal del cosmos. Pasamos de la parte mineral a la parte vegetal. Esto en los Vedas. En los Vedas se ha representado con la red Indra. La red Indra. Empiezan a formarse unas estructuras flotantes en esta vida vegetal, este inicio de la vida vegetal. En este inicio de la vida vegetal, una red Indra, que hay unas grandes estructuras flotantes, son las primeras grandes estructuras flotantes, todavía ni son plantas, son el inicio de lo que luego serán las plantas, una gran telaraña. Entonces los Vedas está, como digo, y empieza a formarse esa red Indra, ese inicio de la vida vegetal. ¿Dónde se ve esto? Pues se ve en nuestro sistema nervioso, por ejemplo. En nuestro sistema nervioso se ve, si por ejemplo lo ponemos de pie, parece una planta, un árbol y una planta, si vemos las terminaciones nerviosas, etc. ¿Y dónde se ve esto? ¿Dónde se ve exactamente esto? Pues se ve en los puntos energéticos, es decir, en los chakras. En los chakras, en el ser humano, ¿de acuerdo? Voy a preguntarlo así rápido, sí. Rápido, ¿tal? Bueno, si el ser humano, pues he dicho rápidamente, tenemos los chakras, los 7 chakras, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6 y 7. El séptimo. Tenemos 7 chakras, los 7 chakras. Vamos a tener mucha imaginación, vamos imaginando que esto es un ser humano, pero los 7 chakras, los 7 puntos energéticos, es la manera donde fluye el chi, donde fluye precisamente en ese sistema nervioso central, de donde viene de la vida vegetal, es donde fluye la energía, esos puntos energéticos llamados chakras. Bien, aquí tenemos un remanente de lo que será la glándula pineal. ¿Qué es la glándula pineal? Representa también a la parte solar, la glándula pineal. La glándula pineal es donde lo que se activa cuando vibra es la intuición. La intuición la tenemos en la glándula pineal. Haciéndola vibrar, se abre el tercer ojo. El tercer ojo aquí en la frente, tan representado, en la frente del ser humano, es donde está la imaginación, que es lo que estamos utilizando aquí, la imaginación para poder entender estas energías. Si no se podría hablar, se hablarían de manera difusa. Esto lo estamos utilizando la imaginación. Por ejemplo, los niños vibran cuando de pequeños todavía no han llegado a la pubertad, tienen más imaginación porque están vibrando, haciendo vibrar la glándula pineal. Por eso tienen tanta imaginación. ¿Qué ocurre? Que cuando van creciendo, van desarrollando la parte sexual, que ahora veremos la importancia de la parte sexual, cuando empezamos a vibrar en la animalidad y en la parte sexual, esa imaginación se nos va cortando. Se nos va quitando porque la glándula pineal se va calcificando. Hay muchas formas de calcificar la glándula pineal y una de ellas es estar constantemente en la parte del deseo sexual. Empezamos a ser más imaginativos. Esto también se ha representado en la llamada lámpara de Osiris. Lámpara de Osiris.
la llamada lámpara de Osiris, el mito de Osiris es un mito sexual, se sabe, y la lámpara de Osiris es que tenemos esa perfección representado como una especie de lámpara aquí en la frente, y que conforme el se va creciendo, esa lámpara va disminuyendo y se va calcificando y se va metiendo en la parte en la glándula pineal, ¿vale? Entonces, también eso se representa en el Renacimiento. Miguel Ángel lo representa esto, representa la parte en fase vegetal, hablando de esto, hablando de que la última estructura, la estructura cavernosa, que es la última que se forma realmente. Bien, ¿cómo se producía la reproducción aquí? Con la llamada partenogénesis. La partenogénesis. Las plantas surgen unas de otras, no se requiere una reproducción sexual, es asexual. Entonces, ya podemos hablar del siguiente paso, de la siguiente emanación, y vamos a pasar de la vida vegetal a otra vida, a la siguiente fase. Todo esto está condensado en el ser humano, todo esto está condensado, por eso hay tanta sabiduría en eso de que somos, que como es arriba es abajo, como es arriba es abajo es esto, como es el universo y como son las fuerzas está abajo, es decir, es nosotros también, porque la tercera emanación de Dios, la tercera emanación es Lucifer. Lucifer, que es Venus, el planeta del deseo. Lucifer, la serpiente que entra rectando al paraíso. La serpiente que entra rectando al paraíso y está representada enrollándose en el árbol. ¿Por qué Lucifer se enrolla en el árbol? Porque lo que representa es el paso a la siguiente fase, que es la fase no sé qué viene aquí ahora, la fase animal. En la fase animal, la representación del árbol y la serpiente, el árbol, yo escribo fatal, el árbol y la serpiente enrollada, lo que representa es la formación de la columna vertebral, de los huesos, de la calcificación del cerebro, del paso de la fase vegetal a la fase animal, dice la Biblia, y a la mujer, y con dolor parirás a tus hijos, y al hombre le dice, y con el sudor de tu frente, con tu sufrimiento, sacarás de la tierra, tendrás que sacar el alimento de la tierra, es decir, viene el sufrimiento. ¿Por qué viene el sufrimiento? Porque Venus es el deseo. Venus es el deseo, y si hay deseo, hay sufrimiento, hay frustración. Hay sufrimiento, por eso el budismo lo que busca es eliminar el deseo, y si eliminamos el deseo, eliminamos el sufrimiento. Elimina la parte animal. Están buscando conectarse continuamente a la fase vegetal. Y, por cierto, la clave de esto, según el libro, es precisamente conectar con la fase vegetal. Todo el rato. Cuando se habla el rey verde, cuando se habla de es conectar, la clave está conectar con la fase vegetal. Llegar a un nivel de conciencia en el que se conecte con esa fase. Pero ¿qué pasa? Que la fase animal la tenemos nosotros, es ese deseo y tal. ¿Qué tenemos hoy día? Hoy día tenemos el gobierno totalmente de Lucifer y de Satanás, obviamente, de la identidad, del ego, etcétera, del materialismo voraz, y de Lucifer, del deseo sexual desencarnado. Estamos en una lucha continua. ¿Por qué? Porque estas energías son las que están predominando hoy día. Parte animal, aparte de las semillas, ya no hay partenogénesis, ya no es de una planta a otra, ya lo que tenemos es la reproducción sexual. Y por tanto, Lucifer ya empieza la seducción y ya empieza el engaño.
es el engaño. Es el glamour también. Si empieza el engaño, ya se necesita ya esa parte animal, ya se necesita esa reproducción, pues entonces ya empieza la seducción, ya empieza el engaño. Porque seducir significa atraer hacia sí. Educar significa sacar de ti, que es muy diferente. Eso es la seducción. Esto representa el sexo, representa la muerte. Si hay sexo, al principio hay fin. El sexo es esta energía sexual. Pero vamos a la cuarta emanación ahora, y la cuarta emanación es cuando uno de esos Elohim, recordamos que Elohim son los 7 grandes espíritus del Sol, uno de ellos se separa y lucha contra Lucifer, ¿vale? Y ese se representa de muchas maneras, Yahvé, es Yahvé, pero también es Apolo. Apolo contra la serpiente, contra Pitón, es Krishna, también en otra cultura, Krishna, contra la serpiente Canilla, es Yahvé contra Satanás. Se representa de muchas maneras, en muchas culturas. Es la razón, Apolo, de que Dionisio hace el placer, etc. Dionisio es de la parte de Lucifer, y Apolo, ¿qué es? Apolo es la razón. ¿Cómo se representa también, por ejemplo, Semele? Esto se representa a Yahvé. ¿Cómo se le representa? Se representa con un espejo, un espejo, y representa a la luna. Lo voy a poner aquí más grande para que se vea. Luna. Representa a la luna. ¿Por qué? ¿Y la luna cómo se le representa? A Semele se le representa, es un espejo. El espejo. ¿Y qué representa el espejo? El espejo representa la reflexión. En masonería los ponen delante de un espejo y le hacen reflexionar. ¿Por qué? Porque la luna es la energía contrapuesta al deseo de Lucifer. Al deseo. ¿Por qué? Porque ante el deseo desmesurado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Reflexionar. La capacidad de reflexionar. Por eso digo que las energías unas contra otras. Esto es lo que nos está diciendo esta historia oculta. Lo que nos está diciendo es que todas las energías están en nosotros y que el ser humano tiene que comprenderlas y que tiene que saber cuáles son las contrapuestas unas de otras, ¿vale? Entonces es reflexión ante el deseo. Esto está representado, la glándula pineal era el sol, esta glándula que está en nosotros es la hipófisis. Es la hipófisis. Hipófisis. Es la glándula hipófisis, la pituitaria. Aquí voy a terminar ya el vídeo. Seguiré en otros vídeos, pero para que no se alargue más. Pero aquí con esta cuarta emanación, donde se derrota a Lucifer, es la caída, esta es la caída que se habla, la caída. Tú caíste, lucero de la aurora y tal, y se representa a Lucifer, se representa como el gran odiador, odia a Dios, porque se cree más perfecto que Dios, casi tan perfecto de Dios, se cree más perfecto. Entonces esa soberbia, ese pecado de la soberbia, le hace caer, se representa así. Pero eso son enseñanzas, vuelvo a repetir, son enseñanzas. Esto hay que comprenderlo y saber que toda esta energía está en el ser humano. Cuando se forma la parte vegetal del cosmos, tenemos a Adán, tenemos a Eva, he hablado del árbol, ¿no? Del paraíso, que no necesitaban reproducirse, y lo que está diciendo ahí es que si el ser humano se deja llevar solo por el deseo y peca, digamos, si estamos desmesurados a eso, nos lleva a la perdición, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos lleva, eso es lo que nos dice. Pero una lectura posible e inteligente para mí es que, por supuesto, que no se tiene por qué quitar el deseo completamente, pero sí hay que, cuando tú lo entiendes y entiendes cómo conducirlo,
es cuando puedes llegar a la clave aquí, que es que lo voy a poner aquí da igual. Equilibrio. Esta es la clave, equilibrio. El equilibrio entre todas las fuerzas. Comprender que todas estas energías están en nosotros. Y comprender el equilibrio, comprender las referencias, estudiar y llegar a ese equilibrio. ¿Vale? ¿Y qué es lo que da ese equilibrio? Lo que digo aquí siempre en el canal, sobre todo la salud. Eso es lo que da sobre todo, la salud. Como modo ya para finalizar, hay que decir que todo esto está codificado en el arte, está codificado en las películas, está codificado en los días de la semana. ¿Cómo es en inglés? ¿Cómo son los días de la semana? Esto es un modo ya de curiosidad, que viene en el libro. ¿Cómo son los días de la semana? Sobre todo nos interesa aquí las tres fases, las tres primeras fases, ¿cómo son? Estas fases son, tenemos, ¿cómo es? Saturday, día de Saturno, el sábado, día de Saturno. El sábado no es cuando se sale, cuando el día de la identidad, lo que he dicho antes de Saturno, la identidad, te pones guapo, te pones guapa, vas a salir, por ahí, el Saturno, ¿no? Saturno, día del sol. El siguiente día, domingo, Sunday, día del sol. Domingo es festivo, porque es día del sol, el día de Jesucristo, día sagrado, no se trabaja. Y el lunes, ¿cómo es? Monday, día de la luna, día de la reflexión. Lunes es un buen día para la reflexión, es el primer día donde tienes que trabajar, etc. Es el día de la luna. Como de, bueno, pues vamos, son las tres fases, ¿de acuerdo? La fase mineral, la fase vegetal, y esta, cuando ya viene aquí la fase animal, que es la de Lucifer, cuando entra el deseo, y la contraposición, que es la luna. La luna, que es la reflexión. En este vídeo voy a dejarlo aquí, pero estos son solo los tres primeros capítulos, y tiene 28, así que imaginaos, y combinando con lo que yo ya sé, pues hasta el próximo vídeo.